Hola a todos y bienvenidos. Me llamo Valeria Ávila y hoy vamos a explorar algo que está en el centro de nuestra vida, los valores. Ahora vamos a organizar el camino. Primero la axiología, la ciencia de lo valioso, luego los pensadores que lo moldearon. Después los valores que todos compartimos sin importar dónde vivamos y finalmente cómo aplicarlos en tu trabajo. Prepárense para reflexionar. Muy bien, empecemos con la base. ¿Qué es la axiología y por qué nos ayuda a entender lo que valemos? Antes de empezar, una pequeña tarea: toma un papel y un lápiz y anota el valor que te parece fundamental, ya sea la honestidad, la libertad o algún otro. Lo volveremos a mirar al final para ver cómo lo has profundizado. Para mí, el valor más importante es el respeto. La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, origen y función de los valores. Viene del griego axios, significa valioso, y logos, estudio, así que es la ciencia que estudia lo valioso. Tiene 3 características clave: estudia lo bueno, lo bello, justo, malo e injusto, ya que ambos coexisten en la vida. Sus principios son la polaridad, no hay bien sin mal ni belleza sin fealdad. Son 2 caras de la misma moneda. La axiología tiene un impacto real en la educación, formación ciudadana y al enseñar valores. Tomemos 3 minutos para revisar tu nota. El valor que anotaste es útil, vital, estético, moral, lógico o religioso. Anótalo. Ahora seguimos con los autores que nos ayudaron a construir esta visión. Importante diferenciar: la axiología define lo valioso y la dignidad. Complementando nuestro primer tema, tenemos que la axiología proviene del griego axia. Es la rama de la filosofía que analiza la naturaleza, clasificación, origen y jerarquía de los valores. Se consolidó como disciplina hasta finales del siglo XIX. Edward von Hartmann lo usó por primera vez en su obra Philosophie des Unwesens. Para referirse, en 1887, para referirse al estudio de lo valioso, y Paula Pie, en 1908, lo definió formalmente como una rama independiente de la filosofía distinta de la ética y la estética. Algunos puntos clave que tenemos es que la relación con otras áreas nos dice que está ligada con la ética, los valores morales, que es el bien y el mal, la estética, que viene valores de lo bello y lo feo, la filosofía de religión, que vienen los valores sagrados como Dios, trascendencia, matemática. Tenemos el estudio del lenguaje de los valores, con frases como el robo es malo, verdaderas o falsas. Y la filosofía de la ciencia, que nos dice que los valores de la investigación, objetividad y rigor también interactúa con la psicología. En la psicología nos dice que cómo los valores se transmiten en grupos, y la psicología cómo los valores influyen en la conducta. En la sociología nos habla de la relación con las personas. Un ejemplo de sociología es que estudia el valor de la igualdad, se expresa en las leyes de un país, mientras que un axiólogo pregunta qué es la igualdad como valor. Algunas distinciones fundamentales con más ejemplos es el valor intrínseco, que nos dice que lo que es bueno en sí mismo sin importar sus consecuencias. Algunos ejemplos tenemos la felicidad de un ser humano, la amistad auténtica, la belleza de un poema y el reconocimiento de la verdad. Una reflexión sobre esto es la vida misma un valor intersectico, incluso si es sufrida. Valor extrínseco o instrumental nos habla de que lo bueno es como medio para algo más. Un ejemplo es el dinero, que nos sirve para comprar comida o vivienda. El coche, que lo utilizamos pues para transporte y movernos. El estudio, que es para obtener un título. La publicidad, pues para vender un producto
publicitar algo, un negocio así. Como siguiente tenemos la matiza, que nos dice algunas cosas tienen ambos valores. Por ejemplo, la educación es instrumental para el trabajo, pero también intrínseca por el placer del aprendizaje. En valor absoluto nos dice que lo valioso es todas las circunstancias. Un ejemplo, que Kant afirmaba que la dignidad del ser racional es absoluta. Nunca se puede usar a una persona como medio. También por la parte de valor relativo, tenemos lo que depende de un contexto o sujeto. Por ejemplo, el valor es un abrigo. El valor de un abrigo es mayor en un invierno que en verano. El valor de una obra de arte varía según quien la ve. Antes de continuar con el siguiente tema del primer tema de la axiología, vamos a realizar una actividad que también ustedes pueden realizar. Va a ser un pequeño debate con una pareja que va ella a compartir un pensamiento que tiene y yo otro. Mi tema es: los valores existen independientemente de quien los perciba. Lo que yo voy a defender es que aunque una persona no tenga valores, pues los valores están ahí y siempre los puede aprender. Otra cosa es diferente, que ella no los quiera aplicar en su vida. Y ahora mi compañera les va a hablar del tema que les toca. No. Yo soy la compañera. No. Ya no lo borres. Y yo voy a debatir: los valores solo existen cuando son reconocidos por seres conscientes. O sea, que siempre, cuando una persona está consciente es cuando utiliza los valores. Y eso. Igual ustedes pueden compartir diferentes temas sobre los valores y debatirlo con sus amigos, porque todos tenemos pensamientos diferentes y esto puede generar un debate, pero al final de cuentas cada quien tiene un pensamiento distinto. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente subtema que les voy a presentar es corrientes principales con más detalles y casos. En realismo les voy a presentar uno de realismo axiológico y nos habla que los valores existen como características objetivas de la realidad, independientemente del sujeto. Un representante de esto es Max Scheler, que nos habla y afirmaba que podemos percibir valores como la justicia o la bondad de manera intuitiva, al igual que percibimos colores o sonidos. Un ejemplo es, por ejemplo, si un niño sufre, el sufrimiento es malo incluso si nadie lo ve. El valor malo está en el sufrimiento, no en la percepción del sujeto. Antirrealismo. Los valores son creaciones humanas o expresiones de emociones. Un representante de esto es AJ, que nos dice: ayer, frases como emotivismo y el robo es mío no son afirmaciones verdaderas o falsas, sino expresiones de desaprobación, como qué mal el robo, o mandatos, no robes. Y un ejemplo es cuando alguien dice: este café está bueno o esta comida está buena, expresando su gusto, no una propiedad del café o de la comida. El monismo, no solo hay un tipo de valor interséptico. El hedonismo, que es epicuro, el placer es el único bien en sí mismo. El eudemonismo, que de ese habló Aristóteles y dice que la eudemonía, que es la felicidad o bienestar por completo, es el único valor interséptico. El pluralismo, que nos habla de que hay varios valores intersépticos irreducibles. El representante W.D. Ross enumeró valores como la justicia, la beneficencia, la fidelidad, el autodesarrollo y el respeto a los demás, que no se pueden reducir a uno solo. Un ejemplo es que hay veces que hay conflictos entre valores, por ejemplo como el debate que les decía hace rato, y nos dice que te quedas con tu amigo en un momento difícil, o ayudas a la persona que sufre más en este tema.
Un ejemplo práctico concreto es cuando eliges donar dinero a una organización de ayuda. Lo haces por el valor intrínseco de ayudar o por el extrínseco de sentirte bien en ti mismo. O sea, solo puede ser un ejemplo de solo el que dirán de que tal persona ayudó, o porque lo hiciste de corazón y por sentirte bien en ti mismo. Otro es el valor de la paz, es solo intrínseco o también instrumental, para permitir el desarrollo. La importancia de aplicar esto en el día a día es que nos ayuda a reflexionar sobre decisiones difíciles, también a entender por qué nos enojamos o alegramos con ciertas cosas y a construir relaciones basadas en valores compartidos. Por el primer tema esto sería todo. Igual a continuación les voy a dejar unas preguntas para que ustedes reflexionen sobre este tema primero de la axiología. En primer lugar tenemos a Paul Lapie. Acuñó el término axiología y la consolidó como una rama sistemática de la filosofía. También hizo foco en los valores espirituales y morales como objetos de estudio. Edward Bohm definió los valores como entidades reales, intemporales e independientes de la existencia humana, así como la objetividad inherente de los valores. David Hume dijo que los valores no vienen de la razón, sino del sentimiento de agrado o desagrado. Una cita clave sobre él es: la razón es la esclava de las pasiones. Sí. Immanuel Kant dijo que los valores son imperativos, racionales y universales, y su teoría clave fue el imperativo categórico: actuar solo según la regla que quieras que sea la ley universal. Friedrich dijo que los valores son construcciones históricas de poder no eternos. Max Lecher dijo que los valores son objetos reales captados por la intuición emocional con jerarquía y son útiles, vitales, espirituales, estéticos, morales, lógicos y religiosos. Karl Marx dijo que los valores están enraizados en condiciones económicas como el materialismo histórico. Milton Rokeach dijo que distinguió los valores terminales como estados finales y la felicidad, e instrumentales, que vienen los modos de conducta y honestidad. ¿Cómo se pronuncia ese último? No lo muevas. Schwartz identificó 10 valores universales que existen en más de 80 países, como el universalismo, la benevolencia, etc. Estas perspectivas no se contradicen, cada una ilumina un aspecto diferente: razones o sentimientos, ideal versus materiales. Ahora vamos a profundizar más en los temas. Como primer autor tenemos a Sócrates, que su aporte fue: los valores deben estar ligados a la verdad y la razón. No se puede ser valiente, justo o sabio sin conocer la verdad. En tamices de los valores. Verdad, realmente es valioso. Bondad, es bueno para los demás. Y utilidad, ¿sirve para algo? Un ejemplo sobre este tema: si un soldado lucha por una causa injusta, no es verdaderamente valiente según Sócrates, porque está defendiendo lo malo, por así decirlo. Su valentía no pasa el tamiz de la bondad. Un fundamento es que la idea de la reflexión ética es necesaria para vivir bien. Como segundo autor tenemos a Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Su aporte fue que los valores morales se basan en la razón, no en emociones o consecuencias. Los seres racionales tienen un valor absoluto, son fines en sí mismos. Un principio categórico imperativo actúa solo según la máxima por la que puedas querer que se convierta en ley universal. Un ejemplo es: si tuviéramos que hacer un robo universal, el dinero no tendría valor. Por lo tanto, el robo no se puede convertir en ley universal, así que es malo. Un ejemplo práctico
No puedes mentirle a un cliente para vender un producto, porque estarías usando al cliente como medio para tu beneficio. El tercer autor es Friedrich, y es de 1844 a 1900. Su aporte fue precursor de la axiología moderna, que critica los valores de los débiles, como los cristianos, la humildad, la compasión y la paciencia, que considera que impiden el desarrollo del ser humano. Defiende la transvaloración de todos los valores y la voluntad de poder como un motor de creación de valores. Un ejemplo, que él admiraba a personajes como Alejandro Magno o Leonardo da Vinci, que ellos crearon propios valores y se afirmaron a sí mismos sin seguir reglas impuestas. Matiza sobre este tema es la voluntad de poder. No es la voluntad de dominar a los demás, sino la voluntad de desarrollar tus propios talentos potenciales. Como cuarto autor tenemos a Alexius von de 1853 a 1921. Su aporte fue el primer pensador subjetivista, que habló de que los valores no existen independientemente del sujeto, sino que surgen de sus reacciones psicológicas, como el gusto, el disgusto, la aprobación y la desaprobación. Un ejemplo es el valor de un plato de tacos. No está en el plato, sino que a ti te guste comer tacos, o si a alguien no le gustan, no tiene ningún valor para él. Un legado es que inspiró a la psicología del valor que estudiaba como los sujetos que asignan valor a las cosas. Como quinto autor tenemos a Max Scheler de 1874 a 1928. Su aporte es un objetivista emotivo que dice que los valores son esencias a priori, conocidos intuitivamente y tienen jerarquía variable. El primero es valores sensibles, que es el placer o el dolor, comer algo rico, sentir algo frío. Por ejemplo, el segundo es valores vitales, que es la salud, la fuerza, la vida, la libertad. Y un ejemplo pues es luchar por sobrevivir y defender tu libertad. En tercer lugar tenemos valores de la mente, que esto lleva la belleza, la verdad, la justicia y la amistad. Un ejemplo es descubrir una verdad científica, admirar una pintura o defender la igualdad. El cuarto valor es un valor sagrado, por ejemplo, respetar la vida de los seres. Un ejemplo práctico, según él, es más valioso morir defendiendo la justicia que vivir la comodidad sin principios. Y un legado que dejó es que creó una de las jerarquías de valores más influyentes en axiología moderna. Como sexto autor tenemos a Nikolai Hartmann, que su aporte fue que fue padre de la axiología moderna. Defiende un realismo axiológico. Los valores existen en un mundo de las esencias, independientemente de la realidad física o del sujeto, y se organizan en una jerarquía compleja con dos ejes. En primer eje tenemos el eje vertical, que son valores inferiores como el placer, valores superiores como la justicia y lo sagrado. En eje horizontal tenemos valores positivos como el bien y valores negativos como el mal. El valor de la vida es superior al valor del placer, pero inferior al valor de la justicia. El sufrimiento es un valor negativo que se opone a la vida. Y el legado que dejó es que escribió una obra fundamental en 1926 que consolidó la axiología como disciplina. Como tercer autor tenemos a Jean Paul, que es de 1905 a 1980. Su aporte fue un existencialista y dijo que la libertad es el fundamento de los valores. No hay valores preestablecidos, los creamos al elegir la vida. Existes primero y luego te defines a ti mismo. Un ejemplo es, si decides ser un maestro, estás creando el valor de la educación y no al servicio al prójimo, sino para ti mismo. No hay una regla que te diga que tienes que ser maestro, es tu elección. Un ejemplo práctico es si te enfrentas a una situación difícil,
Por ejemplo, mentir para proteger a un amigo. No hay un valor preestablecido que te diga qué hacer. Tu elección crea un valor en ese momento. Como octavo y último autor en el que vamos a profundizar, tenemos a Simone Weil, de 1909 a 1943. Su aporte fue: los valores son guías para la acción y el bien es el alivio del sufrimiento del otro. La persona se orienta naturalmente hacia el bien, pero el sufrimiento puede alejarla de él. Un ejemplo es que Weil trabajó como obrera en una fábrica de metal durante un año para entender el sufrimiento de los trabajadores y defender sus derechos. También donó su salario a personas pobres y se negó a comer más que los prisioneros de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Como legado dejó su obra La gravedad y la gracia, que fue en 1947, y es una reflexión profunda sobre los valores y el sufrimiento que solo se puede lograr a sentir si tú vives lo mismo, no juzgando de lejos. Ahora, para continuar con el segundo tema de los autores, también igual en parejas, pueden elegir como actividad dos teorías opuestas o diferentes de dos autores de los anteriores mencionados. Y ahora, después de la actividad, también vamos a mencionar más. Y nos dice que para que escribas un diálogo ficticio de 5 a 6 turnos donde debatan sobre un valor verdadero, que cada uno debe hablar desde la perspectiva propia de la teoría, y así conozcan cada quien las opiniones o cuál teoría les parece mejor para ustedes. Los valores universales son principios éticos que trascienden fronteras culturales, geográficas y temporales. Representan aspiraciones compartidas, vivir con dignidad, respeto, justicia, y son inherentes a la condición humana. Todo ser humano las busca en algún momento. La base más importante es la Declaración ON de 1948. Nació de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial para garantizar que nunca más pasara. Establece que todo ser humano nace libre sin discriminación de ninguna clase. En un mundo interconectado enfrentamos desafíos. La globalización amenaza tradiciones, la migración genera encuentros de valores, y casos como los derechos de la mujer y casos del medio ambiente muestran que los valores universales requieren diálogo y adaptación. Construir una ética global no es imponer uniformidad, sino cultivar consensos que respeten la diversidad. Hay una tensión natural entre la libertad individual y el colectivismo. En Estados Unidos la libertad es suprema, en Japón la armonía grupal, en los nórdicos un equilibrio, pero ninguna es mejor, es cuestión de adaptarse al contexto. Ahora, continuando con el tema de valores universales, les voy a dar una breve descripción que nos habla de que los valores universales son normas que trascienden diferencias culturales, religiosas y sociales, siendo compartidas por todas las sociedades. Se basan en la naturaleza humana, por ejemplo, la necesidad de convivencia, la dignidad y el razonamiento, y han sido conocidos a lo largo de la historia. Las características más amplias una de ellas es la aplicabilidad universal. Esta se refiere a que son válidos en todo momento y lugar. La segunda es la expresión diversa, y esta nos habla de que pueden expresarse de manera diferente en cada cultura, pero su esencia no es la misma. Un ejemplo de esto es el valor de una familia, que es universal, pero en algunas culturas la familia es extensa, la familia extensa es la que predomina. En tercer lugar tenemos la transmisión social, que se transmiten por medio de la educación, la familia, los medios de comunicación y las instituciones. Algunos ejemplos principales con casos reales. El primero es el respecto a tratar a los demás con la dignidad. Un caso es: en todas las culturas hay normas que prohíben el acoso, la humillación o el desprecio de los demás. En el derecho internacional, el respeto a la dignidad humana es un principio fundamental. Como segundo punto tenemos la honestidad, que es ser veraz en ocasiones y comunicaciones, también así como en acciones. Un caso es
En cualquier sociedad, el engaño, el fraude o la mentira en asuntos importantes. Un ejemplo en los negocios y la justicia, que son condenados. En la religión budista, la honestidad es una de las 5 virtudes básicas. También tenemos la justicia, que es tratar a los demás de manera equitativa. Un caso es que en todas las culturas tienen sistemas o normas o leyes para resolver conflictos. Por ejemplo, los tribunales en Occidente, los consejos de ancianos en algunas culturas indígenas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esta defiende la justicia como valor universal. La solidaridad también es otro, y esta se refiere a ayudar a los demás en situaciones de necesidad. Un caso de este es el que es en el terremoto de Turquía y Siria de 2023, que países de todo el mundo enviaron ayuda humanitaria y equipos de rescate. En culturas indígenas de América Latina, el tequio, que es trabajo comunitario, es un ejemplo de solidaridad universal. Otro valor también es la tolerancia, que esta es aceptar las diferencias de opinión, cultura o religión. Un caso es la ciudad de Córdoba, en España, que fue un centro de tolerancia en la Edad Media donde convivieron musulmanes, judíos y cristianos. Hoy en día las sociedades democráticas promueven la tolerancia como base de la convivencia. El siguiente es la igualdad, que la igualdad es reconocer que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y dignidad. Un caso es la lucha por los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBT, y los derechos de los pueblos indígenas, que se basan en el valor de la igualdad universal. El siguiente es la paz. La paz busca la resolución de conflictos sin violencia. Un caso es, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal mantener la paz y la seguridad internacional basándose en valores universales. El papel en el mundo contemporáneo de todos estos ejemplos. El primero es el puente de culturas, las cuales facilitan la convivencia en el mundo globalizado. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que encarnan valores como la tolerancia, la excelencia y el respeto, siendo un espacio de encuentro entre atletas de 206 países. El siguiente es contra el relativismo, que evitan la idea de que todo vale y proporcionan un marco ético común para problemas globales. Un ejemplo sobre esto es el cambio climático, que es un problema que afecta a todos. Los valores de la responsabilidad y la solidaridad universal como también son clave para tomar medidas colectivas. El siguiente es el fomento de la paz, que ayuda a prevenir conflictos y promover la reconciliación. Un ejemplo, el diálogo interreligioso en el Medio Oriente, que se basa en valores como el respeto y la paz para construir puentes entre diferentes creencias. Después, el siguiente es la protección de los derechos humanos, que nos dice que es un ejemplo de valores universales escritos que protegen los derechos de todos los seres humanos. Un caso es que la DUG ha sido usada para denunciar la tortura, la discriminación y la violación de derechos en todo el mundo. Un ejemplo práctico reflexivo nos dice que porque la DUG es aceptada por 193 países a pesar de sus diferencias culturales y políticas, y nos dice que es aceptada porque su esencia se basa en valores universales que todos reconocen, por ejemplo la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Aunque en cada país aplica estos valores de manera diferente, su núcleo es el mismo. El siguiente es cómo los valores universales pueden ayudar a resolver conflictos como la guerra en Ucrania. Y nos habla de que al basarse en el valor de la paz, la justicia y el respeto a la soberanía de los países, la comunidad internacional puede pedir la resolución pacífica de un conflicto y ayudar a los afectados. Un caso real muy destacado sobre este tema es un foro de diálogo intercultural de la UNESCO en 2008,
que reunió representantes de 192 países para definir los valores universales que pueden unir a las culturas. Concluyeron que los valores de la paz, la igualdad y la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana son fundamentales para la convivencia global. A continuación les voy a presentar una actividad que pueden hacer sobre este tema. La actividad que yo les voy a sugerir que realicen sobre esto es que elaboren una hoja con los 5 puntos o valores más importantes que promueven los valores universales que pueden ayudar para resolver un conflicto. Yo los voy a realizar aquí, espero ustedes también los puedan estar realizando, y voy a anotarlos en una hoja. Listo, yo ya tengo mis 5 valores principales. El primero para mí es el respeto, porque en todos los entornos esto se debe promover para tener una convivencia sana. Después la solidaridad, como los ejemplos que nos decía hace rato sobre los países que han estado en crisis y otros países han realizado actividades comunitarias para apoyar. La igualdad, esto pues no debe de existir ninguna discriminación en las sociedades. La convivencia, todos debemos convivir de manera sana. La humildad, todos tenemos que ser humildes con todos y esto es para tener una buena convivencia. Y el amor, pues esto aplica en todas las maneras, hasta en la sociedad, en cómo tratas a las personas. Eso sería todo por el tema 3 y vamos a continuar con el tema número 4 de los valores universales en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, los valores universales son más que palabras, son una ventaja competitiva para empresas y para retener mayor talento. Entender los valores nos ayuda a mejorar la convivencia y la justicia. Resumiendo lo que aprendimos, la axiología es la ciencia de lo valioso. Los 8 autores nos dieron perspectivas diversas. Los valores universales nos unen a pesar de nuestras diferencias. En el trabajo son la base del éxito. Todos estos puntos se conectan para ayudarnos a vivir con más conciencia y propósito. Les voy a dar una pequeña definición sobre los valores universales en el ámbito profesional. Y tenemos que los valores universales se convierten en pilares de la ética laboral y la productividad. Las empresas que los promueven tienen una menor rotación de personal, mayor confianza de clientes y mejor rendimiento organizacional. Algunos valores claves en el ámbito profesional con más detalles y casos reales. El primero lleva a la honestidad, que es ser veraz en reportes, evaluaciones y comunicaciones. El ejemplo práctico que tenemos es que un gerente de ventas reporta con precisión las ventas mensuales, incluso si son menores a las metas, en lugar de manipular los números. Un caso empresarial es que una empresa de tecnología es conducida por su honestidad en la comunicación sobre la sostenibilidad de sus productos.
admite cuando hay errores en su proceso y la producción para trabajar y solucionarlos mejor. El segundo es el respeto, que es tratar a colegas, clientes y jefes con dignidad, independientemente de jerarquía o diferencias. Un ejemplo práctico es que un empleado escucha con atención las ideas de un compañero de origen diferente y lo valora incluso si no está de acuerdo. Un caso empresarial es, por ejemplo, Google, que tiene políticas de respeto que prohíben el acoso y la discriminación. También promueve un ambiente laboral inclusivo donde todos puedan expresarse libremente. En tercer lugar tenemos la responsabilidad, que nos habla de hacerse cargo de las decisiones y consecuencias del trabajo. Un ejemplo práctico sobre la responsabilidad es un diseñador que se responsabiliza si un proyecto se retrasa por un error suyo y trabaja extra para terminarlo sin culpar a los demás. Un caso empresarial es, por ejemplo, Toyota, cuando tuvo problemas con la seguridad de sus coches en 2009 y su CEO se responsabilizó públicamente y pidió disculpas. También tomó medidas para solucionar el problema, lo que ayudó a mantener la confianza de los clientes que compraban autos de esta marca. En cuarto lugar tenemos el compromiso, que es cumplir con las obligaciones de la empresa y trabajar en sus metas. Un ejemplo práctico es cuando un trabajador de atención al cliente que se queda un poco más tarde para ayudar a un cliente que tiene un problema urgente sin esperar una recompensa. Un caso empresarial es los empleados de Amazon, por ejemplo, que son conocidos por su compromiso con la entrega a tiempo, incluso en días festivos, que también trabajan para cumplir sus plazos. En quinto lugar tenemos la adaptabilidad, que es aceptar cambios y aprender nuevas habilidades en un entorno dinámico. Un ejemplo práctico sobre la adaptabilidad es un empleado de contabilidad que aprende a usar nuevo software de finanzas en poco tiempo para adaptarse a los cambios de la empresa. Un caso empresarial tenemos, por ejemplo, la empresa de Netflix, que se adaptó de ser una empresa de alquiler de DVDs a un servicio de streaming, lo que le permitió ser líder en el mercado. Esto se debió a su adaptabilidad, a la adaptabilidad de su equipo. En sexto lugar tenemos a la ética, que es cumplir con las normas legales, morales, incluso cuando hay intereses ajenos. Un ejemplo práctico es un vendedor que no acepta un soborno de un proveedor para elegir su producto, sino que elige un mejor producto para la empresa. Un caso empresarial es la empresa de café de Starbucks, que tiene un código ético estricto que prohíbe la compra de café de fuentes no sostenibles o con prácticas laborales abusivas. En séptimo lugar tenemos la solidaridad, que es colaborar con compañeros para alcanzar metas comunes. Un ejemplo práctico es un equipo de desarrollo que trabaja juntos para solucionar un error en un programa, compartiendo conocimientos y ayudándose mutuamente. Un caso empresarial, por ejemplo, la NASA, en los equipos de ingenieros científicos y técnicos que trabajan en solidaridad para realizar misiones especiales, y ningún individuo puede hacerlo solo. En octavo lugar tenemos el desarrollo profesional continuo, que busca mejorar constantemente conocimientos y habilidades. Un ejemplo práctico es un médico que toma cursos de actualización para aprender sobre un nuevo tratamiento para el cáncer. Un caso empresarial, por ejemplo, tenemos a Microsoft, que ofrece a sus empleados programas de formación continuos para que aprendan nuevas tecnologías y mantengan en la vanguardia del mercado. En noveno lugar tenemos la gratitud, que es reconocer las contribuciones de los demás. Un ejemplo práctico tenemos que un jefe agradece a sus empleados por su trabajo en un proyecto exitoso y les da reconocimiento público. Un caso empresarial tenemos a la empresa Zappos, que tiene una cultura de gratitud donde los empleados pueden enviar tarjetas de agradecimiento a sus compañeros, lo que mejora el ambiente laboral. En décimo lugar tenemos la humildad, que es reconocer limitaciones y estar dispuesto a aprender de los demás. Un ejemplo práctico es un gerente que pide ayuda a un compañero más experimentado en un tema que él no conoce, en lugar de pretender saberlo todo. Un caso empresarial es el fundador de Tesla, Elon Musk,
que ha admitido errores en el diseño de algunos modelos y ha aprendido de ellos para mejorar los productos. Continuando con las situaciones, en la primera tenemos cuando tu jefe te pide que metas un reporte para conseguir un contrato. La solución con valores sería la honestidad y la ética, como que esto llevaría a explicarle a tu jefe que no puedes mentir, ya que eso dañaría la reputación de la empresa y sus valores. En la segunda situación, tenemos que un compañero te culpa por un error que él cometió. La solución con valores sería usar el respeto y la responsabilidad para hablar con tu compañero en privado, explicar la verdad y ayudarlo a corregir el error en lugar de culparlo a él. Tenemos una tercera situación que dice que tienes que elegir entre ayudar a un compañero con su trabajo o terminar el tuyo a tiempo. Una solución con valores sería usar la solidaridad y la responsabilidad, como hablar con tu jefe para pedir más tiempo y ayudar a tu compañero o encontrar una manera de hacerlo ambos. La importancia, ahora les voy a explicar la importancia en el éxito profesional y con esto ya concluiríamos. El primer punto nos dice que mejora las relaciones laborales y la comunicación, aumenta la confianza de clientes y socios, construye la reputación del profesional y la empresa y ayuda a tomar decisiones éticas en situaciones difíciles, así como también fomenta la innovación y la creatividad. Esto sería todo de mi parte, espero les haya sido muy útil y pongan en práctica todas las actividades para tener una mejor comprensión de los temas y una mejor reflexión. Gracias. Ahora, como actividad, antes de seguir con las situaciones, tenemos que puedes imaginar que trabajas en tu profesión ideal y crear una guía de 4 puntos que define cómo se deban aplicar los valores universales en tu día a día laboral. Y por ejemplo, yo puse uno que es respetar la diversidad, y esto lleva a escuchar activamente las ideas de compañeros de diferentes orígenes. Esto lo puedes hacer tú con los ejemplos que anteriormente yo te di. Esto sería todo por mi video. Espero les haya servido mucho los temas y que hayan quedado un poco más claros con el complemento de todos los videos.